Mi marido desapareció 2 semanas diciendo que necesitaba espacio. Y lo encontré de vacaciones con mi hermanastra. Necesito escribir esto porque llevo 3 días sin poder hablarlo con nadie sin que se me quiebre la voz, y en este subreddit al menos puedo ser anónima, así que voy a intentar contarlo todo tal como pasó, sin adornarlo, porque la verdad ya es lo suficientemente fea sin que yo le añada nada. Llevo casada con Sergio, nombre inventado obviamente, desde hace 8 años, y juntos, contando el noviazgo, son casi 13. Nos conocimos en la universidad, en una clase de estadística que ninguno de los dos entendía, y desde el principio hubo algo que a mí me pareció indestructible. Nos casamos jóvenes, a los 24, y todo el mundo decía que éramos la pareja meta, los que se mandaban mensajitos random a mitad del día, los que hacían el súper juntos los domingos escuchando la misma playlist desde que teníamos 20 años. Vengo de una familia bastante rota. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9. Y mi padre volvió a casarse con Carla, la madre de Valeria, que en ese momento tenía 7 años. Nunca fuimos hermanas. Nos llevamos 6 años y nos criamos en casas separadas. Pero con el tiempo, sobre todo en la adolescencia, empezamos a acercarnos, a pasar Navidades juntas, cumpleaños, y para cuando yo tenía 25 y ella 19, ya la consideraba mi hermana de verdad, sin el casi, sin el medio. La incluíamos en todo. Sergio la trataba como si fuera su propia cuñada de sangre, la ayudó a mudarse 2 veces, le prestó dinero cuando perdió el trabajo en la pandemia, hasta la acompañó al hospital una vez que tuvo una crisis de ansiedad y yo estaba de viaje por trabajo y no podía llegar a tiempo. Cuento todo esto para que se entienda el tamaño del hueco que dejó lo que pasó, porque no es solo la historia de un marido infiel, es la historia de cómo perdí 2 personas a la vez, y de cómo esa pérdida se llevó por delante media familia. Todo empezó a torcerse hace unos 4 meses, aunque en su momento yo no lo vi como algo grave. Sergio empezó a estar distinto. No sabría explicarlo mejor que diciendo que dejó de estar presente aunque estuviera en la habitación conmigo. Se ponía el teléfono boca abajo cuando yo entraba, cosa que jamás había hecho en 13 años. Empezó a hacer más horas en el gimnasio, a comprarse ropa nueva sin que yo se la sugiriera. Cosas pequeñas que por separado no significan nada, pero que juntas empiezan a formar un patrón que una, en el fondo, ya sabe leer aunque se niegue a hacerlo en voz alta. Le pregunté un par de veces si estaba bien, si pasaba algo en el trabajo, y siempre me decía que estaba cansado, que el proyecto nuevo lo tenía saturado, que necesitaba descomprimir. Yo le creí, o mejor dicho, elegí creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa como para sostenerla sin pruebas. Hace unas 6 semanas tuvimos una discusión fuerte. La primera en mucho tiempo, por un tema tonto. Algo sobre unas vacaciones que queríamos planear para nuestro aniversario. Y él, en medio de la discusión, dijo algo que se me quedó clavado. Siento que no puedo respirar en esta casa. Yo me quedé helada. Le pregunté qué quería decir con eso, y él dio marcha atrás, dijo que estaba exagerando, que solo necesitaba tiempo para él, que llevaba años sin parar, primero la universidad, después el trabajo, después nosotros, y que sentía que se había perdido a sí mismo en el camino. Sonaba a crisis de los 30 y tantos, sonaba a algo que se puede procesar con terapia y paciencia, y así lo tomé yo, con paciencia, aunque por dentro algo me decía que había más. 3 semanas después, un domingo por la noche, Sergio me dijo que necesitaba espacio, literalmente esa palabra, espacio, como si yo fuera un mueble que le estaba estorbando en una habitación pequeña. Me dijo que se iba a quedar en casa de un amigo, Ricardo, unos días para pensar, para poner en orden su cabeza, que no era una ruptura, que me quería, pero que necesitaba estar solo. Yo, como una tonta, lo abracé y le dije que lo entendía, que tomara el tiempo que necesitara, que yo iba a estar aquí esperándolo, porque confiaba en nuestro matrimonio y en 13 años uno aprende que a veces hay que darle espacio a la otra persona para que vuelva sola, sin empujarla. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente me levanté decidida a ser la esposa comprensiva, la que no agobia, la que confía. Qué ingenua fui. Los primeros 3 o 4 días hablamos por mensajes, cosas cortas. ¿Cómo estás? Bien, necesito tiempo. Te quiero, yo también. Le pregunté si podía llamarlo y me dijo que prefería no hablar todavía, que necesitaba desconectar completamente para poder pensar con claridad. Le creí también eso. A partir del 5.º día, los mensajes empezaron a espaciarse. Le escribía, y tardaba horas en responder, cosa rarísima en él.
que siempre había sido de esos que contestan en minutos, aunque esté en una reunión. Empecé a sentir una angustia que no sabía nombrar, un peso en el pecho que no me dejaba dormir, y ahí fue cuando cometí el error, o el acierto, según se mire, de escribirle a Ricardo directamente para preguntarle cómo estaba Sergio, si necesitaba algo, si estaba comiendo bien, boberías de esposa preocupada. Ricardo tardó casi un día entero en contestarme, y cuando lo hizo, su mensaje fue escueto, raro. Decía solamente está bien, no te preocupes. Algo en ese mensaje no me cuadró. Era distinto al Ricardo que yo conocía, el que siempre mandaba audios larguísimos contando anécdotas. Ese silencio, esa sequedad, fue la primera grieta real por donde empezó a filtrarse la verdad. Al 9º día de su ausencia decidí ir a la casa de Ricardo sin avisar. Vivo a 40 minutos, así que agarré el coche una tarde de viernes después del trabajo, con el corazón latiéndome como si hubiera corrido una maratón, y toqué el timbre. Abrió la esposa de Ricardo, Andrea, con la que tengo bastante confianza. Y en cuanto me vio la cara se le transformó, palideció, y en ese instante, antes de que dijera una sola palabra, yo ya supe que algo estaba profundamente mal. Me hizo pasar, me sirvió un vaso de agua que ni toqué, y me dijo, con la voz temblando, que Sergio no estaba ahí, que nunca había estado ahí, que se había quedado solamente la primera noche, y después se había ido, y que Ricardo le había pedido que no dijera nada, porque Sergio se lo había pedido a él como amigo. Andrea, que evidentemente cargaba con esa mentira desde hacía días, y ya no podía más, se largó a llorar y me dijo que no sabía dónde estaba, que Ricardo tampoco lo sabía con certeza, pero que había escuchado a su marido hablar por teléfono, en clave, mencionando un aeropuerto, mencionando la palabra playa, mencionando, y esto fue lo que me partió el alma en dos, un nombre, Valeria. Yo me quedé congelada, literalmente sin poder procesar lo que estaba escuchando, porque mi cabeza en ese momento se negaba rotundamente a conectar los puntos, aunque en el fondo, en un lugar muy hondo de mi estómago, ya lo sabía todo. Salí de esa casa como pude, no recuerdo bien cómo conduje de vuelta, y esa noche llamé a mi hermanastra. No contestó. Le escribí varios mensajes, cada vez más desesperados, y ella, que normalmente responde en segundos porque vive pegada al teléfono, no contestó ni uno solo. Al día siguiente llamé a mi padre y le pregunté con toda la calma que pude fingir si sabía algo de Valeria, si estaba de viaje, si la había visto. Mi padre, sin sospechar nada, me dijo que sí, que Valeria le había comentado que se iba unos días con unas amigas a la costa, a desconectar del trabajo, que le había mandado una foto de la playa apenas el día anterior. Le pedí que me pasara esa foto. La abrí temblando. Era una foto de un atardecer, con el mar de fondo, sin ninguna persona visible, pero en la esquina inferior derecha, borrosa, casi imperceptible si uno no la estuviera buscando con desesperación, se veía la sombra alargada de dos personas tomadas de la mano. Amplié la imagen todo lo que pude. No se distinguían las caras, pero una de las sombras llevaba puesto un reloj que yo reconocería en cualquier parte del mundo, porque se lo había regalado yo misma en nuestro 6º aniversario, con sus iniciales grabadas por dentro. En ese momento algo dentro de mí se quebró de una forma que todavía, semanas después, no he logrado entender del todo. No fue solamente la certeza de la infidelidad, que ya de por sí es devastadora. Fue la certeza de que las dos personas que yo más amaba en el mundo, mi marido y mi hermana, llevaban probablemente meses construyendo una mentira tan elaborada, tan cuidadosa, que habían logrado engañar no solo a mí sino a toda la familia. Revisé el estado de cuenta de nuestra tarjeta conjunta, algo que nunca antes había necesitado hacer porque siempre confiamos ciegamente el uno en el otro con el dinero, y ahí estaba todo, clarísimo, como si el universo hubiera decidido que ya era hora de que yo dejara de mentirme a mí misma. Un cargo de un hotel boutique en la costa, con capacidad para 2 personas, reservado hacía más de un mes, antes incluso de que Sergio me pidiera espacio. Un vuelo, una cena en un restaurante con vista al mar, con un total que jamás gastaríamos ni en nuestro propio aniversario. Todo pagado con nuestra tarjeta, con nuestro dinero, el dinero que ahorrábamos para comprar una casa, para el futuro que yo pensaba que estábamos construyendo juntos. Esa misma noche, sin pensarlo demasiado porque si lo hubiera pensado con calma, probablemente no habría tenido el valor, compré un vuelo a esa misma costa. Le dije a mi jefa que tenía una emergencia familiar, cosa que no era del todo mentira, y volé sola,
con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos, dispuesta a ver con mis propios ojos lo que ya sabía que iba a encontrar. Llegué al hotel al día siguiente por la tarde. No tenía un plan elaborado. No soy de esas personas que arman escenas dramáticas, pero necesitaba verlo. Necesitaba que la mentira dejara de ser una sospecha y se convirtiera en algo real, tangible, algo que yo pudiera nombrar sin dudar. Me senté en el bar del hotel, con lentes de sol aunque ya estaba anocheciendo, sintiéndome ridícula y rota al mismo tiempo, y esperé casi 2 horas hasta que los vi entrar por la puerta del restaurante, riéndose, él con la mano en la espalda baja de ella, ese gesto tan suyo, tan íntimo, que solía reservar solamente para mí. Vestían ropa nueva, ropa que yo no había visto nunca, bronceados, felices, con esa ligereza en el cuerpo que solo tiene la gente que no carga con ninguna culpa visible, o que ha decidido, deliberadamente, no cargarla. No hice ninguna escena. Me levanté, caminé hasta la mesa donde acababan de sentarse, y ninguno de los dos me vio venir porque estaban demasiado absortos mirándose el uno al otro. Cuando finalmente Valeria levantó la vista y me reconoció, su cara se transformó en algo que no puedo describir del todo, una mezcla de terror y algo parecido, horriblemente, al alivio, como si en el fondo llevara semanas esperando que alguien la descubriera para no tener que seguir cargando sola con el peso de la mentira. Sergio tardó un segundo más en darse cuenta, y cuando lo hizo se puso pálido, literalmente del color de la servilleta que tenía en la mano. No grité, no lloré, al menos no en ese momento, aunque por dentro sentía que me estaba muriendo lentamente de pie frente a ellos. Solamente dije, con una calma que ni yo misma reconocí en mi propia voz, así que esto era el espacio que necesitabas. Y me di la vuelta y salí caminando del restaurante, dejándolos ahí, con la comida servida, con las miradas de otros comensales que sin duda habían presenciado la escena aunque yo no hubiera dicho más de 10 palabras. Sergio salió corriendo detrás de mí. Me alcanzó en el estacionamiento, intentó explicarme, intentó decirme que no era lo que parecía, esa frase absurda que dice la gente cuando es exactamente lo que parece, que llevaba tiempo confundido, que sentía cosas por Valeria desde hacía meses, que había intentado luchar contra eso, pero que finalmente se había dado cuenta de que no podía seguir fingiendo, que lo sentía muchísimo, pero que no me quería mentir más. Le pregunté, todavía con esa calma extraña, gélida, ¿desde cuándo? Bajó la mirada y me dijo que hacía casi un año que habían empezado a sentir algo, aunque según él no se habían tocado hasta hacía 4 meses, como si esa distinción fuera a servir de algo, como si a mí me importara la fecha exacta en la que decidieron destrozarme la vida en lugar de la traición en sí misma. Un año entero en el que Valeria venía a cenar a mi casa los domingos, en el que me abrazaba en los cumpleaños, en el que me consolaba cuando yo le contaba mis peleas tontas con Sergio sin saber, sin sospechar siquiera, que la persona que tenía enfrente ya se había metido en mi cama, en mi matrimonio, en el centro exacto de mi vida. Volví al hotel esa noche, no al de ellos, a otro más barato a unas calles de distancia, y me quedé despierta hasta el amanecer llamando a mi madre, contándole todo entre lágrimas que ya no podía contener. Mi madre lloró conmigo por teléfono durante horas. Al día siguiente volé de regreso sola, y desde entonces mi vida se ha convertido en una especie de administración de daños constante. Sergio volvió a la casa 2 días después, o mejor dicho, intentó volver, porque yo ya había cambiado la cerradura. Le dejé sus cosas en cajas en el porche. No hubo gran conversación, no hubo un cierre digno de película, solamente mensajes fríos sobre logística, sobre quién se queda con qué, sobre cómo vamos a dividir 8 años de vida juntos en carpetas de abogados. Contraté a una abogada la semana pasada. El proceso de divorcio ya está en marcha. Y aunque en teoría debería sentir algún tipo de alivio por estar tomando el control de mi vida otra vez, lo que siento la mayor parte del tiempo es un vacío enorme, como si me hubieran arrancado de golpe 2 órganos vitales y ahora tuviera que aprender a respirar con lo que me queda. Lo de mi familia ha sido, si cabe, todavía más doloroso que lo del divorcio en sí. Mi padre está devastado, dividido entre el amor por su hija biológica y la lealtad hacia mí, y aunque intenta no tomar partido de forma abierta, sé que por dentro está destrozado porque quiere a las dos, aunque ahora mismo yo no pueda ni mirar una foto de Valeria sin sentir ganas de vomitar. Carla, su madre, me llamó llorando, pidiéndome perdón como si ella tuviera algo que ver, diciéndome que no entendía en qué momento su hija se había convertido en alguien capaz de hacer algo así. Mis suegros, los padres de Sergio, tampoco saben bien cómo manejarlo, porque han sido como una segunda familia para mí durante 13 años.
Y ahora se encuentran en la posición horrible de tener que elegir entre defender a su hijo o reconocer, en voz baja, que lo que hizo no tiene justificación posible. Amigos en común que teníamos como pareja ahora están repartidos. Algunos me escriben apoyándome, otros, para mi sorpresa y mi dolor, intentan mantenerse neutrales, como si hubiera algo neutral en destrozar la vida de alguien que confiaba ciegamente en ti. Lo más difícil, creo, no ha sido perder a mi marido, aunque eso ya de por sí sería suficiente para quebrar a cualquiera. Lo más difícil ha sido perder, al mismo tiempo, a mi hermana, la persona a la que yo llamaba primero cuando tenía una buena noticia, la que me cuidó cuando estuve enferma el año pasado, la que yo pensaba que iba a ser tía de mis futuros hijos algún día. He tenido que borrar años de fotos juntas, cumpleaños, viajes, navidades enteras, porque cada imagen ahora se siente como una mentira retroactiva. Como si toda nuestra relación hubiera sido, en el fondo, una actuación de su parte, mientras por dentro se estaba enamorando de mi marido. No sé si alguna vez voy a poder perdonarla, y una parte muy grande de mí, la parte más honesta, sabe que probablemente nunca lo haga, porque hay traiciones que no rompen solamente un matrimonio, rompen algo más profundo, algo relacionado con la confianza básica en que las personas que amamos no nos van a destruir por dentro, sin que nosotros lo veamos venir. Han pasado ya 3 semanas desde que volví de ese viaje, y todavía hay noches en las que me despierto a las 3 de la mañana convencida, por un segundo eterno y horrible, de que todo esto ha sido una pesadilla, hasta que mi mano busca instintivamente el otro lado de la cama y encuentra solamente sábanas frías y vacías. Y entonces recuerdo, otra vez, con la misma intensidad devastadora de la primera vez, que es real, que pasó, que las 2 personas en las que más confiaba en este mundo decidieron, juntas, en silencio, durante casi un año entero, construir una mentira sobre los cimientos de mi propia vida. Sigo yendo a terapia 2 veces por semana, sigo intentando entender cómo se reconstruye una persona después de algo así, sigo sin saber muy bien quién soy ahora que el nosotros que definió 13 años de mi existencia ya no existe, y sigo, cada mañana, obligándome a levantarme de la cama aunque el cuerpo entero me pida quedarme ahí para siempre. No tengo un final feliz que ofrecerles, ni una moraleja bonita, ni siquiera la satisfacción de una venganza cinematográfica. Solamente tengo esto. Una casa demasiado silenciosa, un anillo que ya no me pongo, una hermana que ya no lo es, y la certeza amarga de que a veces la gente que más amamos es exactamente la que termina por destruirnos, sin previo aviso, sin remordimiento suficiente, y sin que exista una sola explicación en el mundo capaz de devolvernos lo que perdimos.